tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Hoy es día miércoles 5 de febrero del año 2025. Vamos a presentarles la entrevista que le hicimos al doctor José Urquizo Olaechea. Años que no lo veíamos al doctor Urquizo, tremendo abogado penalista, prestigioso y además exitoso. Y con él abordamos en la mañana de ayer dos temas. Uno de ellos, el asunto de Jaliwarma y la vinculación con la corrupción del señor Hinojosa, Freddy Hinojosa, que fue director de Jaliwarma hace algunos años, pero además actualmente, como ustedes saben, es vocero de nuestra presidenta Dina Boluarte. Acto seguido hablamos ya del sistema de justicia en el país, considerando cómo es que la presidenta ha dicho que es una vergüenza. Hablamos también un poquito sobre las detenciones preliminares y la extinción de dominio. De una u otra manera ellos van a instrumentalizar. Dicen, no, esto lo hacía otra persona, esto lo hacía otra persona. Pero finalmente, desde el punto de vista de las responsabilidades, además no lo digo yo, lo dice el artículo 27 del Código Penal, ¿no? En el caso de las personas jurídicas, bueno, esto es para la vida privada, ¿quién es el responsable? El gerente general, claro, ¿no? O el representante legal debidamente acreditado. En este contexto se diría que el responsable político sería el ministro, y en el caso de Hinojosa como director de Jaliwarma. Él es un funcionario, aquí hay que ver si ha vulnerado sus obligaciones. Eso desde el punto de vista administrativo. O si ahí aparecen, ¿no?, distorsiones que han beneficiado de una manera específica a A, a B o a C. Eso hay que investigarlo. Aquí hay dos temas, ¿no? Por un lado, envenenar a criaturas, a niños, a nuestros niños, y por otro lado, digamos, recibir dinero debajo de la mesa. Pero claro, esa es una de las finalidades del Ministerio Público, que supongo yo que lo va a lograr. Y lo que tú dices, yo le doy, a tus palabras yo le asigno muchísimo valor. Son nuestros niños. Y no puede ser que las personas sobre esta base no tengan ningún reparo. No tengan ningún reparo, ¿no? Estamos hablando de gente sin escrúpulos, doctor. Estamos hablando de gente que para obtener, hipotéticamente, ¿no?, por lo menos ahora, nadie está adelantando culpabilidades, pero ya se sabe, ¿no?, por lo menos que si se les dice que tienen que darle productos de calidad, eso no ha ocurrido. Y no es que se les escapó por ahí la carne de caballo, no, era sistemático el tema, carne de caballo, alimentos con hongos, alimentos con gusanos. Sí, y productos que no tenían ningún valor nutricional. Entonces ahí hay una destrucción, por eso cuando yo he tenido la oportunidad de expresarlo, no solamente he hablado del daño personal referido al niño, sino del daño social, ¿no? Porque nosotros sabemos que una alimentación deficiente tiene consecuencias el resto de tu vida. Es irreversible. Es irreversible. Y si la función del Estado era preocuparse por estos niños, ellos en este caso han representado la negación. Porque ¿qué explicación me puedes dar de que ya ahora es público de que se les daba carne de caballos? Incluso ahí he leído de que se mencionó el término piltrafas, o sea, ¿qué? Desechos para nuestros niños, ¿no? Que con saborizantes, seguramente no. Bueno, eso es inaceptable. Muy bien. La posición de Hinojosa la estamos escuchando en estos días, pero ¿qué opina usted de la posición del gobierno? Estoy hablando del presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo. Bueno, ellos en general quieren tener presentaciones aparentemente adecuadas, pero no van más allá de eso. No van más allá de eso, ¿no? El Premier ha dicho que van a contribuir en el tema de las investigaciones, pero da la casualidad que en el periodo que Hinojosa era director de Jaliwarma, la ministra era nuestra presidenta actual. Bueno, eso de que van a contribuir, ¿no?, esas palabras no las necesitamos, porque el Ministerio Público les va a imponer la ley cuando haga su investigación. No se trata de contribuir. ¿Contribuir en qué? Si han generado estos problemas que son, ¿no?, irreversibles, además, ¿no? Se contribuye todos los días, haciendo las cosas con corrección, ¿no? No hacia el futuro.
Y entonces, si la presidenta ha estado en ese ministerio en su día, pues también hay que investigarla. Eso no tiene nada de político, nada de político. ¿Por qué? Porque lo que se está investigando no solamente aparece en el Código Penal, ¿no?, sino detrás hay una estructura, que es el proceso penal, que nos va a permitir acercarnos lo más posible a lo que realmente ha ocurrido. Y si hay responsabilidades, que cada uno asuma su responsabilidad. ¿Qué papel importante o trascendente pueden jugar en este tema los colaboradores eficaces, por ejemplo? Bueno, ellos pueden orientar por los hechos, en el sentido, ¿no? Fíjate, imagínate un arco temporal, ¿no? Un arco temporal. Entonces te dice, mira, el 14 de febrero del año 2019 ocurrió esto, y así sucesivamente. Pero en el arco temporal no solamente es fechas, son fechas, personas, circunstancias, sucesos, formas de trabajar, normas existentes, todo eso. Eso va a estar en la mesa de trabajo del Ministerio Público, obviamente. Y eso nos puede permitir, y a ellos sobre todo, tener un horizonte bastante claro. Y hay algunos audios que han empezado a aparecer. El fin de semana Cuarto Poder dio cuenta de uno de ellos. Esta mañana el diario La República dio cuenta de otro, de conversaciones entre una ex trabajadora de Frigoinca con Carlos Guillén, que se supone es el vocero del gobierno. Bueno, pues ya son indicios. Entonces no están caminando sobre terreno pantanoso, yo diría todo lo contrario, ¿no? Están pisando tierra firme. Y ojalá que lleguen rápidamente a conclusiones. Sí son útiles los colaboradores eficaces en la medida que lo que ellos digan luego se pueda comprobar, se pueda ratificar, que no solamente sea un juego de palabras, ¿no?, sino que sean hechos concretos, verificables, para poder dar certeza. Porque, fíjate, ellos van a tener que trabajar para lograr ¿qué? La convicción. Ellos tienen que convencer al sujeto de que efectivamente él ha realizado estos hechos, ¿no?, típicos y antijurídicos, así lo dice el Código Penal, típicos y antijurídicos. Y bueno, pues una vez que lleguen a ese punto, lo único que queda posteriormente es establecer su responsabilidad penal, que es la etapa final. Claro. Por eso yo siempre digo, no señalemos culpables a priori, porque eso es ilegal, ¿no? Tienen que hacer un buen trabajo para luego formalizar la acusación. Exactamente, ¿no? La acusación viene posterior a la culpabilidad. Bueno, en ese contexto... Bueno, la pena, ¿no? La pena después de la culpabilidad. En este contexto, doctor Urquizo, usted decía hace algunos minutos que lamentablemente no estamos en el mejor momento del Ministerio Público, y alguien podría decir, bueno, y también del Poder Judicial. Estamos hablando de jueces supernumerarios, de jueces provisionales y todo lo demás. La presidenta, llegada de Suiza hace algunos días, ha hablado de que tenemos un sistema de justicia que es una vergüenza. El problema nada más es que este sistema de justicia la investiga a ella por corrupción. Pero igual, quería una impresión suya, usted es un hombre de derecho curtido. Fíjate, el lenguaje que ha utilizado, primeramente es un lenguaje inadecuado. Y no sé cuál es el fundamento material para que diga que es una vergüenza. Las posibilidades presupuestales del Poder Judicial no son cantidades que realmente le faciliten hacer verdaderas transformaciones. Tenemos un país que tiene como característica el litigio. Tenemos millones de expedientes. Y tenemos también fórmulas estructuradas, antiguas, que la vida de hoy nos ha sobrepasado. Pero el Poder Judicial, históricamente, y eso tenemos que tener, con todas las fallas que pueda tener, que no son de la institución, sino son de algunas personas dentro de la institución, que hay que diferenciarlo, son la estructura medular del Estado. Eso no lo deben olvidar, ¿no? Y que diga que le da vergüenza, bueno, me gustaría que diga por qué. Debería tener más respeto al Poder Judicial, más respeto al Ministerio Público, más respeto al Tribunal Constitucional, más respeto a la Junta Nacional de Justicia y estas instituciones que de una u otra manera, incluso reconociéndoles déficit por algunos lados, ¿no?, como sea, están llevando esto a que nosotros mantengamos un Estado de Derecho. Muy bien.
Dos temas anexos, digamos así, uno de ellos, ¿cuál es la importancia en estos tiempos de una ley de detención preliminar? Ahora ya sabemos que todavía no está en vigencia, luego de lo que pasó en el Congreso, después lo observó la presidenta, ha regresado al Parlamento. ¿Cuál es la importancia de una detención preliminar? Fíjate, en verdad, ¿cuáles son las importancias de las leyes? Se supone que los legisladores, ¿no?, crean leyes para el beneficio del bien público. El bien público está vinculado a otra característica que tiene rango constitucional, que es la seguridad. El Estado debe brindar seguridad. Parte de esas seguridades tiene que ver pues, con aspectos de la justicia, de la materialización de la justicia. Aquí continuamente nos dice, somos muy garantistas. No es que seamos muy garantistas, el garantismo está en general admitido en todas las sociedades occidentales. Lo que pasa es que comienzan a dictarse leyes que en realidad generan una serie de lagunas, y en las lagunas el único favorecido, ¿quién es? La persona que es objeto de una investigación. La detención preliminar. La detención preliminar, por ejemplo, ahora está en tela de juicio. Bueno, espero que eso lo superen pronto y se den cuenta de que efectivamente es necesaria. ¿Y es necesaria también la ley de extinción de dominio? ¿Es buena, es mala, hay que retirarla, hay que hacerle algunas modificaciones? ¿Resulta injusta? Bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta. Esa es una típica ley de un Estado que no respeta al Estado de Derecho. No solamente han anulado la prescripción, las imputaciones son sobre la base de puros resultados, no de análisis. ¿Qué te voy a decir? El puro resultado es diferente del análisis, ¿no? Dicen, yo he comprado, por ejemplo, dice, Juan compró esa casa, no, pero esa casa le pertenece al Estado porque se la compró a Pedro y yo presumo que Pedro tenía dineros ilícitos, ¿no? Y entonces yo me voy contra el resultado final. Eso no es legal. Cuando lo absuelven ya perdió la casa. Incluso porque hay mucha presunción. Pero entonces tú te imaginas qué cosa, yo presumo que es inteligente o yo puedo presumir que no es inteligente. Hay comprobaciones empíricas en ese sentido. En el mundo del derecho, ¿qué tendría que ser? Hay comprobaciones de carácter material que efectivamente estas personas que adquirieron la casa lo hicieron a través de mecanismos económicos, ¿no?, clásicos o formales, pues lo desechan eso, lo desechan. Yo creo que esas normas tienen que ser revisadas y ajustadas, ¿no?, a las reglas generales de la seguridad jurídica. O sea, no necesariamente derogadas, sí ajustadas o modificadas. Tiene que subir, porque hay muchísimos casos tristes. Yo he visto un caso triste de un matrimonio de trabajadores que compró una casa, le imputaron que al que había comprado, el que vendió la casa y que había comprado, ¿no?, tenían dudas sobre los orígenes por las presunciones y que ellos también eran parte y la perdieron. Eso me parece injusto. La suya es una posición muy parecida a la del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué impresión tiene de la gestión del decano Raúl Canelo Rabanal? La verdad es que no lo he seguido muy de cerca. Yo me acabas de sorprender con eso. Yo tenía ya mi propia idea al respecto. Hace mucho, por supuesto, porque me parece que no se ajusta a los estándares de justicia mínimos. Porque todas las personas debemos tener estándares mínimos de seguridad jurídica. Y aquí se pierde, en esta distinción de dominio se pierde, ¿no? Y hay gente, pues, le hacen exigencias que ya no existen. Y te voy a dar un ejemplo. Dicen, pero señor, porque los procesos tienen muchísimos años, ¿no? ¿Usted hace 25 años me puede decir cómo pagó? Claro, pero ¿desde cuándo tenemos una ley de bancarización? Y si tú miras la historia, ya alguna vez lo he dicho, ¿cuántos bancos han quebrado en este país? En los últimos 40 o 50 años, por lo menos 20, por lo menos. ¿Tú crees que eso ha generado confianza o las personas guardaban de una u otra manera su dinero? Sí, lo segundo, ¿no? Claro, ¿no? Hay gente que venía de provincias, vendía pues su fondo, guardaba, se compraba, ¿no?, y tenía una oportunidad y volvía a comprar, y ahora le dicen, sí, pero ese dinero, y lo convierten hipotéticamente en dinero como maculado, ¿no?, o sea, dinero manchado. Y no es así. O sea, nosotros no somos una sociedad, primero somos una sociedad altamente informal, número uno. El hecho que tú tengas un dinero no significa que ese dinero sea ilícito, ¿no? Y no le dan, lo presumen. Y en ese caso que usted cuenta, le quitan la casa.
Ah, pero por supuesto, le dicen, usted no puede... Había un caso hace poco que me lo comentó un colega, ¿no? Una casa de una familia que históricamente, además eran empresarios conocidos, ¿no? Después hubo un divorcio, como consecuencia del divorcio se separaron, los bienes fueron distribuidos y posteriormente los hijos intentaron comprar la casa familiar, ¿no? Del pater families, ¿no? De la época del matrimonio feliz que ellos vivieron, y juntaron su platita por todos lados, porque eran gente muy trabajadora, y le dicen que no, porque no puede acreditar con claridad de que esos dineros estaban debidamente bancarizados, ¿no? Entonces estamos viviendo... ¿no? Entonces el derecho no es simplemente una hipótesis normativa, el derecho surge de la realidad. Por eso cada país tiene sus propias leyes. Entonces este país debe tener leyes que comprendan que somos informales. Muchas veces, ¿no? Dicen, pero usted ¿cómo puede acreditar que le robaron sus televisores? ¿Dónde está la factura? ¿De dónde sacó el dinero? O sea, lo atacan a la víctima. ¿No? Entonces le dicen, no, si no lo puede probar, el señor tiene que irse a su casa. Claro. No reclame. Claro. ¿Y cuántas personas compran de segunda mano? ¿No? Se agencian porque son pequeñas satisfacciones. Entonces, pero el derecho no está para ellos, porque el pensamiento es absolutamente formal, ¿no? Formal está bien pues para una sociedad formal, pero somos una sociedad que tiene fuertes componentes, casi el 70% es informal. Ha sido muy amable, gracias por atendernos, el tiempo se nos acabó. Ha sido el doctor Urquizo, vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo. Derrama Magisterial te aconseja: maestro, mantén al día tus pagos. Si alguna de las cuotas de tu préstamo o aporte no fueron descontadas, puedes hacer el pago a través del app del BSP. Sigue los siguientes pasos. Ingresa al app del BSP. Luego, ingresa a la sección Pago de Servicios. Escribe Derrama Magisterial. Selecciona la opción Préstamos o Aportaciones. Digita tu número de DNI. Ingresa el monto a abonar y realiza el pago. Derrama Magisterial te brinda esta opción de pago con la finalidad de que mantengas un buen historial crediticio. Por ejemplo, si mantienes una deuda pendiente por el no descuento de planilla y deseas realizar el pago sin salir de casa, puedes hacerlo desde el app del BSP o desde su banca por internet. Recuerda siempre escribir el número de DNI del titular del crédito. Ten siempre al día el pago de la cuota de tu crédito. Esto evitará afectar tu historial crediticio y te permitirá gozar de todos los beneficios de Derrama Magisterial. Recuerda, todos los trámites son gratuitos. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Bueno, el día de hoy estamos medio penalistas porque también vamos a presentarles las declaraciones aquí en Nativa Nos Conecta, en Pulso Informativo, del doctor Luis Lamas Puccio. Lo visitamos y nos habló también del sistema de justicia, de cómo anda. Él es de la idea, yo la comparto, que no puede ser pues que la presidenta de la República, o sea, quien ocupa la máxima magistratura de la nación, esté rajando de otro poder del Estado. Son tres: el Congreso, el que legisla y fiscaliza; el Poder Judicial, el que, digamos, hace justicia en el marco de procesos judiciales, etcétera, etcétera; y el Ejecutivo, que es el que ejecuta, el que desarrolla su labor de gobierno, ejecutando todo lo que significa
las mejoras y el desarrollo del país. En ese marco, la Presidenta de la República no puede, no le corresponde hacer críticas a otro poder del Estado. Pero eso está al margen, porque lo más criticable es que además la Presidenta es motivo de investigación del Ministerio Público, del sistema de justicia, por presuntos actos de corrupción. Esto sin mencionar los asesinatos lamentablemente producidos durante las protestas contra justamente la persona de Dina Boluarte cuando recién había ocupado la jefatura del Estado. Pero con Lamas Puccio también hemos hablado de lo que significa actualmente la justicia, esta Fiscalía de la Nación, este Poder Judicial, con sus problemas de jueces supernumerarios, de jueces provisionales y todo aquello. Así que vamos a escucharlo. No solamente se trata de una declaración, sino que esta declaración proviene ni más ni menos de quien representa en el plano de la gobernabilidad a todos los peruanos, o sea, la presidenta del Perú. No es igual la opinión de cualquier ciudadano común y corriente que la opinión que proviene de la señora Boluarte. Sin embargo, a mi entender encierra cierta controversia, en el sentido de que, primero que todo, una mandataria no puede pronunciarse sobre otro poder del Estado, porque la columna vertebral de la democracia radica en la separación de poderes. La separación de poderes es lo que permite equilibrar la democracia sobre la base del respeto al Estado de Derecho. Y una declaración de esta naturaleza no solamente es desequilibrar los poderes, sino interferir en la administración de justicia, porque se trata de una funcionaria del más alto nivel que está siendo objeto de una serie de investigaciones en la entidad que es objeto de reproche por parte de ella, que incluso no han surgido durante su mandato presidencial, sino que están antes de que ella fuera mandataria, como es el caso de los dinámicos del centro. Entonces, por una cuestión de tino y de mesura, debería de abstenerse de hacer ese tipo de declaraciones que evidentemente están contribuyendo a generar una profunda crisis en el plano de la institucionalidad y el Estado de Derecho. La pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Porque está bastante preocupada por las investigaciones que le realizan? Yo creo que puede tener varias finalidades. Una, evidentemente, porque ella está siendo objeto de investigaciones frente a hechos graves que tarde o temprano van a terminar imponiendo sanciones de contenido penal. ¿Cuál le parece más grave? ¿El cofre, por ejemplo? ¿Quizá el tema de las joyas y los Rolex? Bueno, mira, en términos de gravedad no podríamos someternos a la cantidad de años que implica la comisión de esos delitos, sino a la naturaleza del ejercicio de la función pública, respecto a temas que tienen que ver con el abuso de la función pública, a temas que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito y respecto a aspectos que están vinculados al asunto de la corrupción en el plano de la gobernabilidad y en el plano de la corrupción en líneas generales. Sin embargo, como te manifestaba, esto está agudizando la crisis, no es un planteamiento que busque soluciones y además porque se está utilizando el ejercicio de la función pública no solo por parte de la primera mandataria para hacer este tipo de declaraciones, sino también por parte de su entorno funcional, que se han convertido en defensores legales abusando de la función pública, cuando en realidad esos funcionarios que salen a defenderla deberían mantenerse al margen por una cuestión de decoro funcional y por un asunto de respeto también a los ciudadanos. ¿Está aludiendo usted, por ejemplo, al ministro del Interior? Yo en general no quiero señalar nombres, pero esa es la percepción que yo tengo cuando veo las declaraciones en los medios de comunicación que desmerecen el ejercicio de la función pública y salen a defender como si fueran abogados comunes y corrientes. La señora Boluarte tiene un buen abogado, que es quien la está defendiendo, y en todo caso él es el llamado
a salir a defenderla en los medios de comunicación como lo está haciendo. Tiene varios, ¿no? Está el doctor Portugal, está el doctor Joseph Campos, bueno, a los que le pagamos nosotros, creo. Claro, que eso es un tema aparte, digamos, ¿no? Porque se ha hecho una mala costumbre en el ejercicio de la función pública que sea la misma administración del Estado la que tenga que solventar los honorarios de los abogados cuando se trata de delitos comunes y no de delitos que tienen que ver con el ejercicio de la función. Pero eso es un tema aparte, digamos, ¿no? Pero sí también llama poderosamente la atención, ¿no? Muy bien. Dejando de lado la declaración, el calificativo de la presidenta, no hay duda que en el sistema de justicia hay cosas que vienen de atrás, es cierto, y que hay que cambiar. Pero por supuesto. Lo que se develó, por ejemplo, con el tema de Odebrecht y el Club de la Construcción, pone en evidencia cómo se manipula la justicia y cómo en algunos casos se ha dejado manipular para defender intereses de empresas privadas o de gente corrupta. El caso más emblemático es la situación de crisis en la que se encuentra el Ministerio Público, como una institución creada para defender la legalidad y el Estado de Derecho terminó convirtiéndose en un elemento al servicio de la corrupción, utilizando la perversión de la legalidad para abusar en el ejercicio de la función del cargo y además para promulgar leyes que en última instancia terminaron contribuyendo a la impunidad. Y algunos de esos fiscales son motivo de investigación ahora, me parece que por desbalance patrimonial en algunos casos. Sí, pero lo más dramático es que no solamente son investigados, sino que continúan en el ejercicio de la función pública como si no hubiera pasado absolutamente nada, lo cual denota que evidentemente habrían intereses subterráneos para mantener ese estatus jurídico y bajo la apariencia de la investigación, el proceso y el juicio, continuar en la brega como la estamos conociendo. Entonces, en esa línea de análisis, la señora Boluarte no deja de tener razón. A propósito de esos temas, doctor Lamas Puccio, usted conoce al monstruo por dentro. ¿Puede un fiscal de carrera, lógicamente, provincial en este caso, digamos, el sueldo, el dinero le da para tener casa de playa, en el caso de Vela, que sus hijas estudien en un colegio tan caro como el Roosevelt, así es? Mira, hay una precariedad en el ejercicio de la función y estamos hablando de bienes materiales y de disponibilidad patrimonial que en el Perú son situaciones particularmente privilegiadas. El común de los ciudadanos peruanos no tiene capacidad económica para poder acceder a ese estatus. Que se sepa, los fiscales no tienen tampoco honorarios o sueldos significativos. Sin embargo, ahí surgen los signos exteriores de riqueza. Pero lo mismo pasa con los policías, los, digamos, de alto rango y hasta los militares. Sí, claro, ese es un tema recurrente, constante y permanente en el ejercicio de la función pública. Una duplicidad de labores respecto a los ingresos que perciben y el ritmo de vida que llevan a cabo algunos funcionarios que no está acorde con sus ingresos. Como sabemos perfectamente, el tema de los desbalances patrimoniales, los signos exteriores de riqueza y otras patologías que tienen connotaciones con la ética y la moral en el ejercicio de la función pública son temas constantes y permanentes en el debate político cotidiano en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el problema del sistema de justicia? ¿Es un asunto de presupuesto? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial tenemos jueces supernumerarios, jueces provisionales y de lo que uno va conociendo y leyendo es un tema que se arrastra y que no se soluciona? Mira, hay un trasfondo que me parece importante hacer referencia a él en el sentido de que la justicia es la entidad que dirime las controversias y como hay una constante y permanente presencia de casos de corrupción en las altas esferas del poder, hay una apetencia y un interés especial por tener presión y manejo sobre la administración de justicia. Una de esas fórmulas es ahorcarlos con el presupuesto, porque el presupuesto proviene del Ejecutivo. Y si hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el sistema de justicia, la mejor manera
de encañonarlos es recortándoles el presupuesto de una manera muy sutil. Y eso es cuestionable porque acá no está de por medio los intereses judiciales de algunos personajes en particular. La justicia ha sido creada para satisfacer las expectativas de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación. Y tú no puedes desestabilizar un sistema de justicia porque tú tienes un problema personal con la justicia. Me parece que es una fórmula bastante egoísta de solamente velar por tus intereses y no interesarte por los intereses de toda la población. Muy bien. Para ir terminando, porque ya nos gana el tiempo, una idea así muy rápida, una opinión. Por ejemplo, ¿qué le parece la gestión de Delia Espinosa como fiscal de la Nación? Mira, es una labor muy difícil por los precedentes que los conocemos perfectamente, pero aquí lo que habla son los resultados y los hechos. Uno puede iniciar una serie de denuncias e investigaciones, pero hay personajes funcionales que son altamente criticados por donde lo quieras ver, pero que siguen en el ejercicio de la función pública. Y eso es lo que define. Mientras estas personas, estos fiscales, sean objeto de cuestionamientos y continúen el ejercicio de la función, desde mi opinión personal, la situación sigue siendo igual o peor, aunque más maquillada, ¿no? ¿Y en el caso de Yanet Tello, la presidenta de la Corte Suprema? Bueno, la señora Tello enfrenta una situación diametralmente distinta y difícil. Hay un tema de provisionalidad en el ejercicio de la magistratura, que es un tema que a mi entender es clave. Mientras existan jueces provisionales, la justicia es vulnerable a los intereses políticos. Una reforma de esta naturaleza no puede surgir de la noche a la mañana, porque los problemas en la administración de justicia, en el Poder Judicial, son históricos. Todos los gobiernos han estado interesados en acaparar la justicia porque saben que ahí es donde tiene que resolverse sus casos. Esperemos que estas iniciativas marquen realmente una diferencia, ¿no? Muy bien. Dos últimas. ¿Y la Junta Nacional de Justicia, la nueva, qué impresión le da? Mira, como entidad me parece que no ha satisfecho las expectativas. Más allá de los cuestionamientos personales que han sido objeto a lo largo de del tiempo que ha estado funcionando la anterior Junta Nacional de Justicia, que es un tema aparte, me parece que estos nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia deben marcar una diferencia consustancial en el sentido de superar la provisionalidad a través del nombramiento de los magistrados, pero por otro lado asumir las responsabilidades que haya que asumir para, digamos, sancionar a quienes corresponden, ¿no? Y finalmente, ¿qué opina de la gestión de Raúl Canelo como decano del Colegio de Abogados de Lima? Hay muchos que piensan que ha cambiado, digamos, la institución de abogados de Lima, tiene más protagonismo, se pronuncia más sobre las cosas que pasan en el país, arriesga opinión, impone una posición, lo cual está bien, pero al mismo tiempo hay problemas económicos. El otro día conversábamos con el doctor Raúl Canelo y nos hablaba de una situación casi de quiebra en la institución. ¿Qué dice usted? Mira, la situación económica del Colegio de Abogados es un fenómeno constante y permanente. De una u otra manera siempre ha estado presente en las anteriores labores de los decanos. El doctor Raúl, el actual decano del Colegio de Abogados, el doctor Raúl Canelo, afronta una situación institucional y económica muy difícil en la institución. Hay una serie de investigaciones sobre manejos anteriores y, por otro lado, confronta un desprestigio institucional respecto a la ausencia que ha tenido el Colegio de Abogados frente a los grandes problemas de moral pública y de respeto por el Estado de Derecho. Hay expectativas, no es una labor perfecta, porque no existe la perfección, pero de todas maneras, comparando con las anteriores gestiones de los decanos, me parece que hay que apoyar esta labor y esperar resultados, ¿no?
Bienvenidos docentes de la rama magisterial. Les presentamos la guía para acceder a la biblioteca digital para maestros. Aprendamos juntos. Primer paso, descarga el aplicativo desde tu Android en el Play Store o desde tu iPhone en el App Store, colocando Biblioteca de Rama Crisol e ingresa tu usuario y contraseña. Importante, el usuario y contraseña que utilizarás es la misma que utilizas en la plataforma para hacer tus operaciones en línea de rama magisterial. En el buscador del aplicativo coloca el título o autor de tu preferencia. Una vez identificado, selecciona leer el texto y lo tendrás a tu disposición. Recuerda que haciendo clic o escaneando el QR de la encuesta de satisfacción de la biblioteca digital para maestro, podrás sugerir nuevos temas o libros que quisieras encontrar en nuestro aplicativo. A través de la plataforma de la Biblioteca Digital para Maestro podrás encontrar las siguientes opciones. Ver la pantalla de contenidos para verificar los temas del libro que leerás. Configurar la visualización de tu pantalla a través del zoom o activando el desplazamiento horizontal o vertical según te sientas más cómodo. Habilitar el fondo blanco u oscuro para evitar el cansancio de tu vista. Al mantener presionado una palabra o párrafo, se activarán las siguientes opciones. Subrayar. Escribir una nota sobre el párrafo o idea que estás leyendo. Generar una cita bibliográfica según formatos establecidos, APA, MLA, ISO 690, entre otras. Traducir la palabra o párrafo desde el idioma en el que está escrito a más de 100 idiomas. Compartir el libro en redes sociales. También puedes acceder a nuestra biblioteca digital para maestros mediante una PC o laptop a través del navegador de tu preferencia, usando el siguiente link o URL. Leer nunca fue tan fácil. Síguenos en nuestras redes sociales y sigue siendo parte de nuestra comunidad de maestros lectores y entérate de todas nuestras novedades. Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y vamos a presentarles el informe de Teresa Aliaga sobre el caso Jaliwarma. Lo que pasa es que estamos actualizando la noticia, la investigación de Teresa Aliaga va fundamentalmente por los últimos casos que hemos conocido. Ya saben ustedes que el señor Hinojosa, vocero de la Presidenta de la República, tiene, digamos, el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y hace cuestión de horas, el día de ayer, el Poder Judicial acaba de ratificar la prohibición de salida del país contra su persona. Hay que agregarle algunos audios que faltan confirmar si son reales, que se han hecho públicos a través de la televisión, a través de Hildebrand en sus 13, y que estarían en manos del Ministerio Público, que involucrarían a personajes justamente que son motivo de investigación en el tema de Jaliwarma. Ya ustedes saben que el caso es terrible a partir de que alimentos como carne de caballo o comida con gusanos o con hongos no iba pues para las mascotas de la casa, sino iba para nuestros niños, los chicos que en algún momento van a tener que encargarse de manejar el país. El tema es gravísimo. Hemos puesto en peligro la vida de estos chicos que están desamparados, que no tienen alimentación y que si los tienen son de la peor clase, de tal forma que varios se han enfermado. Vamos con el informe de Teresa Aliaga. Nuevas revelaciones en el caso Jaliwarma. El escándalo del programa estatal Jaliwarma continúa revelando conexiones y presuntas irregularidades en los más altos niveles del gobierno. Documentos fiscales, audios comprometedores y declaraciones de testigos clave ponen en foco a figuras cercanas a la presidenta Dina Boluarte. En Pulso Informativo les contamos acerca de los nuevos hechos del caso. Los hermanos Castro Yangali en las licitaciones de Jaliwarma. En un audio entregado a la Fiscalía por la colaboradora eficaz Noemí Alvarado, correspondiente a una reunión con Carlos Guillén, supuesto emisario del gobierno, el 28 de enero de este año,
se menciona a los hermanos Carlos y Eduardo Castro Yangali por presuntos pagos al exdirector de Caliwarma y actual vocero presidencial, Freddy Hinojosa. Según la investigación, entre 2022 y 2024, las empresas y consorcios de los hermanos Castro Yangali obtuvieron 77 contratos con Caliwarma por más de 247 millones de soles, especialmente en Lima y Junín. En la grabación antes mencionada, Carlos Guillén afirma que Freddy Hinojosa cobraba hasta 500.000 soles por cerrar contratos. En el diálogo, Guillén también menciona a los hermanos Castro Yangali, señalando que son fuertes en las licitaciones que habrían entregado sobornos millonarios para garantizar adjudicaciones. Carlos Guillén y la conexión con Nilo Burga. Como se recuerda, el contexto de estos acuerdos ilícitos se enmarca en el caso Frigoinca, una empresa proveedora de conservas para Caliwarma que distribuía sus productos con carne de caballo. Su fallecido propietario, Nilo Burga, habría pagado coimas a altos funcionarios del programa. ¿De ahí? Quieren más cosas. A tu jefe lo quieren enterrar. Pero ya del lado del gobierno. Días después, Nilo Burga fue hallado muerto en el Hotel Luz y Luna. En ese contexto, Carlos Guillén es señalado como un operador clave en este caso. Su cercanía con la presidenta Dina Boluarte ha sido documentada en fotografías y reuniones con su círculo más cercano. Además, en un audio analizado por la Fiscalía, Guillén menciona que el actual ministro de Educación, Morgan Quero, es el brazo de confianza de Boluarte, y que ambos estaban interesados en remover al exministro Julio De Martini del MIDIS. Curiosamente, De Martini renunció el último 31 de enero en medio del escándalo y de amenazas contra su vida, y se designó a Leslie Carol Urteaga Peña como nueva ministra del MIDIS. Las investigaciones continúan en curso, pues el Poder Judicial ha ordenado el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones de Freddy Hinojosa y otros investigados. Además, la Fiscalía confirmó el impedimento de su salida del país por 6 meses. Hinojosa habría beneficiado a Frigoinca como fabricante durante su gestión, al modificar directrices de compra para favorecer la adjudicación de contratos. Sin embargo, el vocero presidencial negó su implicación en estas acusaciones. Yo no tengo absolutamente ninguna responsabilidad con los hechos que ahora son materia de investigación fiscal. Se espera que en los próximos días la Fiscalía solicite medidas más drásticas contra los principales involucrados de este presunto caso de corrupción. Más allá de los millones de soles en juego, el verdadero impacto de este caso recae en los miles de niños que dependen de Caliwarma para su alimentación diaria. La pregunta es hasta cuándo continuará la corrupción interfiriendo en programas esenciales que afectan a la población más vulnerable. De Rama Magisterial te aconseja: maestro, mantén al día tus pagos. Si alguna de las cuotas de tu préstamo o aporte no fueron descontadas, puedes hacer el pago a través del app del BSP. Sigue los siguientes pasos. Ingresa al app del BSP. Luego, ingresa a la sección Pago de Servicios. Escribe de Rama Magisterial. Selecciona la opción Préstamos o Aportaciones. Digita tu número de DNI. Ingresa el monto a abonar y realiza el pago. De Rama Magisterial te brinda esta opción de pago con la finalidad de que mantengas un buen historial crediticio. Por ejemplo, si mantienes una deuda pendiente por el no descuento de planilla y deseas realizar el pago sin salir de casa, puedes hacerlo desde el app del BSP o desde su banca por internet. Recuerda siempre escribir el número de DNI del titular del crédito. Ten siempre al día el pago de la cuota de tu crédito. Esto evitará afectar tu historial crediticio y te permitirá gozar de todos los beneficios de Rama Magisterial.
Recuerda, todos los trámites son gratuitos. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos en Nativa nos conecta, en Pulso Informativo. Ya para culminar nuestra edición del día de hoy miércoles, presentamos el resumen de lo ocurrido en las últimas 24 horas, particularmente en el Congreso de la República. Así que lo tenemos ahora a Gustavo Polo. Desde Pulso Informativo nos encontramos en el Congreso de la República. El juicio oral contra Pedro Castillo y exministros por el intento del golpe de Estado será el 4 de marzo de este año. También se pide 34 años de prisión y 65 millones de soles de reparación civil para el exmandatario. Aquí las reacciones de algunos parlamentarios. El golpe de Estado que ha hecho el señor Pedro Castillo, y él sabía dónde se metía. Yo creo que aquí en el Congreso de la República, es más, yo fui el ponente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre ese caso. El Ministerio Público, el Poder Judicial estaban haciendo su trabajo. Yo he planteado claramente que ahí el golpe de Estado lo ha dado la derecha, que no permitió que Pedro Castillo tenga un adecuado manejo del poder, tal como el pueblo lo puso en el cargo. Y por otro lado, lo que vemos es que aquí hay un ensañamiento con Pedro Castillo. Creo que tiene un objetivo, el señalamiento de esta fecha, es terminar un juicio con sentencia antes de diciembre para que Pedro Castillo no pueda ser candidato ni al Congreso como senador o diputado, porque en estos momentos tiene esa opción. Simplemente que se proceda con celeridad. Fíjese de cuándo a cuándo estamos, de qué fecha a qué fecha estamos, ¿no? Esperemos que esto se resuelva ya de una vez por todas, ¿no? En términos generales, yo me voy a ratificar. Cuando se transgrede una ley, uno sabe muy bien a qué se expone. Mira, yo creo que hay elementos que la Fiscalía está considerando para formular las acusaciones. Tendrán sus razones. Nosotros no tenemos acceso a ese expediente, pero por lo que se tomó como decisión acá, estuvo apegada a lo que dice la Constitución. Felizmente este Congreso de la República, tan vilipendiado por situaciones que obedecen a actos de índole o delictivos de índole personal, este Congreso de la República vacó a Castillo, no solamente golpista y corrupto, que nos hubiera podido llevar a una dictadura chavista de la cual nos hemos salvado. Por otro lado, se revelaron dos denuncias contra el nuevo ministro de Economía, José Salardi, por violencia a la mujer en enero y junio del 2011. Profesionalmente entiendo que tienen las capacidades y las competencias, ¿no? Había estado en preinversión de manera anterior. Supongo que la decisión, no lo sé, supongo que la decisión es promover la inversión privada, que creo que es algo que en este momento falta muchísimo, falta confianza. Creo que tiene que ser el propio ministro de Economía quien dé las explicaciones del caso y en todo caso el premier, a nombre de la presidenta y del gabinete, de por qué han tomado la decisión de escogerlo a él. Ha denunciado a su ex esposa, que si bien es cierto ocurrido el 2011, pero son antecedentes. Y aquí de lo que se trata es tener personas que sepan manejarse dentro del entorno familiar interno y también para afuera del país. Hasta aquí toda la información relevante del Poder Legislativo. La semana pasada, el fin de semana pasado, La Victoria ha cumplido 105 años de fundación política. Hubo una ceremonia muy bonita que encabezó lógicamente el alcalde Rubén Cano, así que les presentamos el siguiente informe de Gabriel Echevarría. El pasado 1 de febrero se conmemoró el 105 aniversario de la creación política del distrito de La Victoria, evento
el cual tuvo la presencia de distintas personalidades. Veámoslo a continuación. Hermanos, nuestra realidad a todos nos afecta. La inseguridad que vivimos en nuestro distrito y en casi todos los distritos de nuestra querida Lima. ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación, se invita a la regidora Silvana Ramos Cali para que dé lectura de la ley de creación del distrito. Creación de los distritos del RIMAC y de la Victoria en la provincia de Lima, con municipios independientes y aprobación de los decretos ejecutivos relacionados con estos. Ley número 462. El presidente de la República, por cuanto el Congreso Regional del Centro ha dado la ley siguiente. El Congreso Regional del Centro ha dado la ley siguiente. Artículo 1. Créanse los distritos del RIMAC y la Victoria en el cercado de la capital de la provincia de Lima, departamento de su nombre. Las conmemoraciones tuvieron como protagonistas a ciudadanos que consiguieron logros destacables, entre ellos deportistas universitarios, educadores, aquellos que consiguieron un desarrollo económico textil o la difusión de la tradición culinaria, incluso hasta el equipo de karate de la municipalidad. De la misma forma, se realizó un homenaje póstumo, a Vicente Díaz Arce, quien fue fundador de Gamarra. Queremos agradecer las mociones de saludo por el aniversario número 105 a la doctora Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, del señor Sergio González Guerrero, ministro de la Producción, del señor Jorge Montoya Manrique, congresista de la República, de la señora Gladys Echaíz de Núñez Izaga, congresista de la República, al señor Héctor Acuña Peralta, congresista de la República, señor José Cueto Acerbi. Feliz 105º aniversario. La Victoria. La Victoria se pone de moda. Ya finalizada la ceremonia, Rubén Cano Altes conversó con Pulso Informativo acerca de sus impresiones del evento. Sí, nosotros muy felices con tantas personas que han venido a vernos y por los 105 años que está cumpliendo la Victoria, ¿no? Tenemos muchas obras, lo hemos enumerado y si me invita a Rodolfo, yo voy a estar contento para darle la relación de las obras con un fondo. Vamos a hacerlo. Gracias, alcalde. Bueno, nosotros estamos igual que la Victoria en un estado de emergencia declarado y que ya en febrero debe estar culminando. Ha sido la inseguridad, es un problema permanente, es una lucha diaria, no podemos cantar victoria porque cada día que logramos que no haya un muerto, al día siguiente tenemos que seguir luchando por ello. Pero lo más importante de la inseguridad es bajar la percepción a nuestra población y ello se logra con la compra de francos, como lo hacemos en Carmen Legua y hoy escuchándolo al alcalde también lo hacen aquí en La Victoria, pero no solo eso, las actividades preventivas, educación, cultura, deporte, recreación, son importantes para evitar que los niños y los jóvenes, los adolescentes puedan ir al camino justamente de la violencia. Necesitamos trabajar fuerte en las familias. Estamos desde Carmen Legua trabajando en comunidad muchas actividades. La seguridad no solamente es represión, es trabajo con la comunidad, con las juntas vecinales, con los niños, generar oportunidades y eso estamos haciendo. De Rama Magisterial te aconseja: maestro, mantén al día tus pagos. Si alguna de las cuotas de tu préstamo o aporte no fueron descontadas, puedes hacer el pago a través del app del BSP
sigue los siguientes pasos. Ingresa a la app del BSP, luego ingresa a la sección Pago de Servicios, escribe Derrama Magisterial, selecciona la opción Préstamos o Aportaciones, digita tu número de DNI, ingresa el monto a abonar y realiza el pago. Derrama Magisterial te brinda esta opción de pago con la finalidad de que mantengas un buen historial crediticio. Por ejemplo, si mantienes una deuda pendiente por el no descuento de planilla y deseas realizar el pago sin salir de casa, puedes hacerlo desde el app del BSP o desde su banca por internet. Recuerda siempre escribir el número de DNI del titular del crédito. Ten siempre al día el pago de la cuota de tu crédito. Esto evitará afectar tu historial crediticio y te permitirá gozar de todos los beneficios de Derrama Magisterial. Recuerda, todos los trámites son gratuitos. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar.